La leyenda es generalmente de contenido histórico, que presenta elementos sobrenaturales. En esto se diferencia del mito, donde los personajes son dioses o héroes. Se transmiten a través de las generaciones, y pueden sufrir por ello alteraciones. Muchas veces poseen un contenido moral, siendo los protagonistas premiados o castigados por sus acciones. La historia se desarrolla en un tiempo y lugar específicos, datos que son reales, lo que las hace parte de las tradiciones lugareñas, pero los hechos que allí se desarrollan están teñidos de irrealidad, en mayor o menor grado. Generalmente pretenden explicar el origen de realidades cuya demostración científica no ha sido posible, haciéndolas aparecer como ciertas, aunque son producto de una frondosa imaginación. Las historias son actuales, y tratan de hacer aparecer fenómenos inusuales de la vida cotidiana con connotaciones sobrenaturales y exageradas, difícilmente creíbles, pero con pretensión de certeza. Saludos. Estamos ya en la 14ª entrega. Estas son las historias de hoy. Este antiguo convento, está ubicado en Belisário Domínguez y República de Brasil del Centro Histórico. El conjunto original estuvo formado por varios edificios, el noviciado, el edificio principal del convento, y el templo. De acuerdo a la leyenda, en tiempos de la colonia, existió una mujer llamada María Gil, la cual se encontraba perdidamente enamorada de Don Urrutia. A su relación se oponían los dos hermanos de la joven, y entonces un día decidieron ofrecerle una fuerte cantidad de dinero al pretendiente de su hermana para que dejara la ciudad, y se olvidara de ella. Él obedeció, y cuando se fue a Veracruz, se asegura que ella ingresó al convento, pero no soportando el sufrimiento, se ahorcó de un árbol de duraznos. La leyenda señala que su cuerpo se le aparece a las monjas enclaustradas que vivieron en el convento, y que actualmente se puede aparecer. Esta leyenda es algo similar a lo que presenta la de la monja del campanario de Durango, que es una mujer que se enamoró de un hombre, al que le negaron la unión. Ella fue a un convento para hacerse monja, pero después se suicidó. Se dice que el alma de esta monja, se le aparece a los visitantes, y generalmente de noche, se le puede ver justo en el sitio que se ahorcó. Este lugar está ubicado en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Este inmueble se ha popularizado debido a una leyenda urbana, en donde se asegura que ahí aún habita una mujer que se enfurece cuando es visitada por curiosos. Cuando se enfada, ocurren cosas inexplicables en la propiedad. Se escuchan ruidos de cosas que caen, una silueta aparece en las ventanas, y se siente la presencia de alguien. Cuenta la leyenda que la tía Toña era una mujer solitaria y con dinero. En medio de esta soledad, decidió darle cobijo en su casa a niños de la calle, proporcionándoles techo, ropa y comida. A pesar de su aplaudible acción, los jóvenes le hicieron la vida imposible, motivo por el que un día comenzó a matarlos a punta de golpes, y arrojó sus cuerpos a un río cercano. Cuando la culpa la alcanzó, se encerró en su habitación, y nunca volvió a salir. Ignoro las condiciones actuales de este lugar, pero se presume que está embrujado, o habitado por almas en pena, que probablemente se trate de los niños asesinados por esta mujer. No sé de cuándo data esta leyenda, y tampoco sé cuánto tiempo ha permanecido abandonada esta casa, pero yo pienso que si actualmente continúa abandonada, entonces puede ser verdad, solo por el hecho de que esté habitada por almas, teniendo la llamada infestación. Esta clínica localizada en Jesús María y Fray Servando, en el centro histórico, es conocida por recibir con cierta frecuencia la visita de la planchada, que es una enfermera de apariencia inofensiva cuya risa es calificada de siniestra por las personas que se han topado con esta manifestación. El nombre lo obtuvo por su atuendo colonial, el cual luce perfectamente planchado. De acuerdo a relatos urbanos, la mujer se enamoró perdidamente de un médico, sin embargo, el cariño no era mutuo, tal y como ella misma lo pudo comprobar al enterarse que el sujeto salía con otra mujer. Jamás se recuperó de la desilusión amorosa. La historia completa de la planchada la puedes ver en la parte 4 de esta serie. Se dice que esta alma se puede presentar en cualquier hospital del país, pero se cuenta que el lugar donde más se le ha avistado, es precisamente en este hospital, donde ignoro por completo si es aquí, donde trabajó en vida. Mencionan también sobre su apariencia. Pero de la gente que ha logrado verla, la han descrito de forma diferente. No sé si se trate de la misma, o que de vez en cuando cambie su apariencia, pero hay que tomar en cuenta que las leyendas urbanas tienen versiones variables.
A mediados del siglo XVI, Gonzalo Espinosa de Guevara llegó a la Ciudad de México, y lo hizo acompañado de su bella hija Beatriz de 20 años, quien es la protagonista de esta historia. Cuenta la leyenda que Martín de Scopoli, un marqués italiano de Piamonte y Francescello, se enamoró perdidamente de ella, por lo que decidió matar a todos sus posibles pretendientes, para así asegurar que Beatriz se fijara en él. Sin embargo, la joven decidió acabar con su belleza, y así dejar de atraer a Martín, por lo que llenó un recipiente de metal con carbón, y lo arrojó en dirección a su rostro. A pesar de las quemaduras, y de haber perdido uno de sus principales atractivos, Martín le confesó que la amaba por su interior, confesiones que le robaron el corazón a Beatriz, quien meses más tarde se casaría con el marqués. Beatriz utilizó un velo blanco en el día de su boda, pero después siempre portó un velo de color negro, por lo que nunca nadie pudo volver a ver su rostro. A partir de entonces, la calle donde vivió Beatriz se llamó la calle de la Quemada, aunque en la actualidad es conocida como la Quinta Calle de Jesús María. No se sabe si ella se fue o murió en esa calle. Vagamente conocía esta leyenda. Bueno, he visto que hay varias leyendas relacionadas con mujeres dotadas de una increíble belleza y con un final nefasto. La historia menciona los nombres de los protagonistas, y al escucharlos, me da impresión que se trata de la época de la colonia. ¿Acaso una mujer es capaz de hacerse tanto daño solo para dejar de llamar la atención de los hombres? Muchos conocen la historia, pero no hay nadie que la conozca mejor que todos nosotros por la época donde ocurrió. Hace mucho tiempo, en las afueras de Oaxaca, en un pueblo llamado La Luz, vivía una familia como cualquier otra, pero decían los vecinos, que Justina, la señora de la casa, era una especie de bruja. La desdichada mujer sufría una malformación en el rostro, lo cual provocaba que todo el mundo se alejara de ella. Si salía a la calle, no había quien quisiera verle la cara, ya que pensaban que la simple mirada de la mujer atraía la muerte. Y de hecho, fue tan grande la desesperación, debida a su deformidad, que se volvió loca. Incluso llegó un punto en que el rechazo que le demostraban todos y cada uno de los vecinos del pueblo, que ya no quiso salir de casa. Luego, Justina desarrolló una verdadera fobia a los espejos, cosa que explicaba por qué no había ninguno en la casa, para no tener que ver su propio rostro horroroso. Ella tenía dos hijas, Soledad y Constanza, de 17 y 13 años respectivamente. Al contrario de su desafortunada madre, las dos muchachas eran muy bellas. A ellas y a sus sirvientas, Justina las enviaba a comprar muñecas, las más bonitas que pudieran encontrar, para intentar paliar de esta manera el dolor y la obsesión por su rostro. En eso, Justina realizaba una especie de ritual salvífico, que es un ritual para sanar las desgracias. Una vez que tenía las muñecas en sus manos, les recortaba las caras e intentaba ponérselas. Pero obviamente, al ser caras de muñecas, no llegaban a cubrir la suya por completo. Una noche Justina estaba más obsesionada que de costumbre. Necesitaba una nueva cara, una cara preciosa. Así que tomó un cuchillo, y entró al cuarto de Soledad. Su hija escuchó el rechinar de la puerta, y entrevió una sombra en la oscuridad. Se incorporó asustada, pero al darse cuenta de que era su madre se tranquilizó enseguida. Pero cuando vio el reflejo de la luna en la hoja del cuchillo, la muchacha gritó tan fuerte como pudo. Pero no le sirvió de nada. En la casa solo estaban ella y su madre, y la casa tenía muros demasiado gruesos para que se escuchara desde fuera. Justina hincó el cuchillo en el pecho de la hija. 10 puñaladas le dio a la pequeña Soledad, destruyendo su corazón y partiendo sus costillas. Después de apuñalar a su hija hasta matarla, Justina le cortó la cara. Mientras se la desprendía de la cabeza decía, varias veces, «Yo soy linda. Soy linda, y nadie me insultará más. Porque hoy he vuelto a nacer». Lo murmuraba una y otra vez. Se retiró a su dormitorio, se sentó ante su tocador, que no tenía espejo, y empezó a quitarse la piel de su propio rostro. Lloraba de dolor, y reía histéricamente al mismo tiempo, mientras se recortaba la piel con el mismo cuchillo. Luego de eso, Justina colocó la piel de la cara de su hija sobre la carne viva, y se la cosió con hilo y aguja. Pasaron los días, el nuevo rostro de Justina se fue descomponiendo. No tardó en provocarle una grave infección, y como no había estado en contacto con nadie en más de 2 semanas, nadie pudo ayudarla y murió. 3 semanas después del asesinato regresó Constanza, quien había pasado un mes con su padre. Al llegar, llamó a su hermana, pero no contestó. Al ver que no bajaba, subió a su cuarto a buscarla.
Sus gritos retumbaron en toda la casa cuando encontró a Soledad muerta en su cama, con el cuerpo martirizado a cuchilladas, sin rostro, y en estado de putrefacción. Corrió al cuarto de su mamá, y ya no podía creer lo que estaba viendo. La cara de su hermana cosida al cadáver de su madre. Constanza salió corriendo de ahí. Nadie en la población la volvió a ver. Durante mucho tiempo, no se supo qué fue de la pequeña Constanza hasta que en 1952, se detuvo a una mujer que asesinaba a otras mujeres para amputarles el rostro. La criminal no paraba de pronunciar las mismas frases. Mi hermana necesita un rostro. Mi madre se lo robó. Todo el tiempo, con tono extraño, la mujer decía esas frases. Fue internada en un manicomio, en el que se suicidó al cabo de un tiempo, tirándose por una ventana. Actualmente, donde ocurrió el asesinato, se dice que de vez en cuando se pueden escuchar los gritos de horror, e incluso las frases que Constanza decía en su tiempo de asesina. Al obsesionarse tanto con algún defecto que una persona tenga, puede desencadenar locura, como en la historia, pero en este caso no puedo yo imaginarme el aspecto que esta mujer tenía antes de morir. La leyenda me suena a creepypasta. Es todo por hoy, gracias por ver el video, no olvides comentar, y mientras, aquí dejo el mito callejero de hoy. Se dice que algunos, por no decir muchos, de los llamados refugios de perros callejeros independientes que no pertenecen al gobierno, los sacrifican para vender su carne para tacos. En solo pensar en eso, me dan náuseas.